Oh, bendito sea Dios, aleluya. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios. No sé por qué se me está cortando la música aquí que puse. Las alabanzas, ¿será que no le gustan al enemigo? Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Gloria a Dios, aleluya, santo, santo, santo es nuestro Creador. A Él sea la honra, la gloria. Bendito sea Dios. Yo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Las amistades y todos mis parientes fueron la gente que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre. Cuando supieron que a Cristo me entregué. Me aborrecieron por causa de su nombre. Cuando supieron que a Cristo me entregué. Camino de tanto sufrimiento, aquel camino que el cielo me trazó, fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo sí me regaló. Dios les bendiga, Dios les bendiga, cada uno. Gloria a Dios, aleluya. Dios me los bendiga grandemente. Dios me los bendiga, Dios me los bendiga, Dios me los bendiga. En esta hora de la tarde, que la honra, la gloria sean para nuestro Creador que vive y permanece para siempre. Que Dios me los bendiga. Es un placer, una bendición y un privilegio grande estar aquí una vez más para compartir un pequeño mensaje, una pequeña reflexión, una pequeña meditación en lo que es la palabra de Dios. Bendito sea Dios, el cual le hemos titulado Dones espirituales a la luz de la palabra. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Vamos a pedirles, amados hermanos, que se conectan, el que pues ve este video después. Si usted tiene una Biblia a mano, si usted tiene un lápiz, un cuaderno, tómelo, anote los versículos. Y me gustaría que usted, después de ver este pequeño mensaje, lo analice a la luz de la palabra, que estudie los versículos y que no solo estudie el versículo que yo leo, sino que lea el capítulo completo de principio a fin para que pueda entender mejor
lo que es la palabra de Dios, porque no podemos basarnos a un texto bíblico y hacer una doctrina de él, sino que tenemos que compararlo con varios versículos, y cada versículo hay que leer el capítulo completo para que a la luz de la palabra podamos entender lo que en realidad la palabra de Dios nos quiere decir. Bendito sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Sabemos que no es porque seamos dignos de merecerlo, ni seamos más que nadie, sino porque Dios en su infinita misericordia nos ha permitido tener esta página para compartir y llegar a muchas almas, a muchos hermanos, amigos, y que juntos podamos ir creciendo en el aprendizaje de la palabra del Señor. Tal vez no sea un estudioso, tal vez no tenga un título, tal vez no tenga una carrera teológica, pero lo poco que el Señor me da, me gustaría compartirlo con ustedes a través de las Sagradas Escrituras, a través de lo que está escrito. Escrito está en la palabra de Dios. Vamos a comenzar leyendo en el capítulo 12 de Primera de Corintios, en versículo 1. Primera de Corintios 12:1. Bendito sea Dios. Y la palabra de Dios la leemos tal y como está escrita. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a la letra dice así: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Con ese versículo vamos a comenzar. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Bendito sea Dios. Amados hermanos, todos los cristianos creemos y estamos a favor de los dones espirituales. Con esto quiero comenzar. Todos creemos en ellos y estamos a favor de ellos, porque la palabra de Dios nos lo dice y porque la palabra de Dios nos lo manda, que no ignoremos acerca de los dones espirituales. No podemos ignorar que los dones espirituales fueron dados a la iglesia, pero es importante saber y analizar y comprender cómo funciona cada uno de estos dones. Porque hoy en día, amados hermanos, se han malinterpretado los dones espirituales. Se están dando mal uso a los dones espirituales. Se le están dando uso erróneo a los dones espirituales. Entonces, muchas veces cuando tocamos estos temas, las personas piensan que nosotros estamos en contra de los dones espirituales. Esto no es así. No podemos estar en contra de la palabra de Dios. Estamos a favor de la palabra de Dios. Estamos a favor de lo que es la palabra de Dios y lo que está escrito en esta sagrada Biblia, en estas sagradas escrituras. Porque toda la escritura es palabra de Dios y es la que nos edifica, es la que nos alumbra, es la que nos enseña y es la que nos muestra el camino a seguir. Entonces, vamos a estar tocando este tema, pero vamos a enfocarnos más en un tema, en un don espiritual que en el día de hoy se le está dando un uso erróneo. Bendito sea Dios. Vamos a leer otro versículo más en Primera de Corintios 12:31. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y dice, Primera de Corintios 12:31 dice: procurad pues los dones mejores. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Esto lo dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino diferente. El apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corinto, inspirado por el Espíritu Santo. Todos los que sabemos
la vida del apóstol Pablo a través de las Sagradas Escrituras, podemos analizar y podemos conocer que fue un varón usado grandemente para instruir a la iglesia de Cristo, para enseñar a la iglesia de Cristo. Sabemos que este varón fue un varón que no le tenía miedo ni a la misma muerte cuando se trataba de decir la verdad en la cara a las personas, cuando se trataba de encarar a los falsos, cuando se trataba de encarar a los que se torcían del camino. Sabemos que el apóstol Pablo aún reprendió al apóstol Pedro cuando se estaba desviando del camino que nuestro Señor Jesucristo había dejado. Y aún y con todo esto, el apóstol Pablo mantuvo su humildad y nunca, nunca se sintió ser más grande que los otros apóstoles. Siempre mantuvo la humildad delante de la presencia de Dios. Aquí podemos ver que tenemos que procurar los dones espirituales, pero es necesario saber que hay cosas más importantes que los dones espirituales. Es necesario saber que hay cosas mucho más importantes que los dones espirituales. Bendito sea Dios. Vamos a leer otro versículo en 1 Corintios 13:1. Bendito sea Dios. 1 Corintios 13:1 y dice: bendito sea el Rey. 13:1 al 3 lo vamos a leer. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y todas las ciencias y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Bendito sea Dios. Aquí podemos ver, amados hermanos, que hay algo mucho más importante que los dones espirituales. Y esto más importante es el amor. El amor, hay un versículo que dice que el amor cubre multitud de pecados. El amor es algo que tiene que tener un cristiano verdadero, tiene que tener amor sí o sí. No puede haber una persona que diga que es cristiana y no tiene amor hacia su prójimo y no tiene amor hacia los demás. Eso es mentira, que alguien diga yo tengo amor y no lo demuestra con hechos, o alguien que diga yo soy cristiano y no demuestra el amor de Cristo en él. Eso es mentira, porque, amados hermanos, el amor es tan importante que nadie podrá ir al cielo si no tiene amor. Nadie podrá heredar la vida eterna si en su corazón no hay amor, si en su corazón no está el amor de Cristo. Si en su corazón no está el amor de Cristo, amados hermanos, no puede heredar el reino de los cielos. Pero si en su corazón hay amor, aunque no hayan dones de lengua, dones de profecía, dones de revelación, dones de interpretación, aunque no haya ninguna clase de esos dones, si hay amor, puede heredar la vida eterna. Pero de lo contrario, si tiene todos esos dones y no tiene amor, no puede heredar el reino de los cielos, aunque tenga todos los dones antes mencionados. Vamos a leerlo una vez más para que lo entendamos. Una vez más para que usted lo analice junto conmigo. 1 Corintios 13:1 al 3 dice: si yo hablase lenguas humanas. Aquí en esta palabra donde dice lenguas humanas, amados hermanos, es necesario entender cuando dice lenguas humanas se refiere a idiomas. Se refiere a idiomas entendibles en esta tierra, a idiomas entendibles a nivel del mundo.
no se refiere a algo que no se pueda entender su significado. Y dice, lenguas angelicales. Esas son otras clases de lenguas. Bendito sea Dios. Vamos a leer los versículos y después explicaremos un poco. Dice, si yo hablase lenguas humanas y lenguas angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera, oiga bien, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes, óigase bien, para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. O sea que si yo puedo aún ayudar al pobre, puedo aún ayudar al necesitado y hacerlo únicamente para que me miren, y hacerlo únicamente para agradar a alguien que me está viendo, y hacerlo únicamente para conseguir un privilegio, o hacerlo únicamente para ganarme la amistad de una persona. Si yo hago todo eso y no lo hago por el amor de Cristo en mi corazón, de nada me sirve. De nada me sirve todo eso. Por eso, amados hermanos, el amor es algo que es mucho más importante que todas estas cosas antes mencionadas en este versículo. Bendito sea Dios. El amor es una característica muy importante, amados hermanos, y esencial. Si no tenemos amor, es imposible heredar el reino de los cielos. Pero si tengo amor, aunque no tenga dones espirituales, aunque no tenga don de lenguas, profecía, puedo heredar el reino de los cielos. Bendito sea el Rey. Vamos a leer otro versículo más en Primera de Corintios 14. Primera de Corintios 14. 1 al 5. Bendito sea Dios. Primera de Corintios 14, 1 al 5 dice, aquí otra vez recalcando el amor, dice, seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Dice el 4, el que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Aquí podemos ver, a la luz de la palabra, que aún el profetizar es más importante y es mejor que el don de lenguas, porque dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y profetizar, amados hermanos, no se limita a solamente decir un pensamiento, o decir Dios me habló, o decir Dios me dijo, o decir yo escuché que Dios me dijo esto, yo escuché que Dios me dijo lo otro. Profetizar, amados hermanos, significa predicar la palabra de Dios, significa
llevar el mensaje de la palabra de Dios. Un profeta es también un mensajero, alguien que transmite lo que Dios quiere decir a su pueblo. Y sabemos que los que leemos la palabra de Dios y la compartimos, estamos profetizando la palabra de Dios. Así que no puedo decir yo voy a profetizar solo porque tuve un sueño y voy a decirle al hermano, Dios me habló y me dio profecía. Primeramente, tengo que analizar el sueño que yo tuve, si es de acuerdo a la voluntad de Dios, conforme a su palabra. Es necesario que cada profecía que alguien nos da, analizarla a la luz de la palabra de Dios y llegar a la conclusión si es de Dios o no es de Dios. El profetizar es también predicar, como lo dije, la palabra de Dios. Hay muchas personas hoy en día que piensan que profetizar es hablar sus propios pensamientos. Por eso a veces ellos hablan en lenguas según ellos profetizando. Pero esto es necesario, amados hermanos, que le pida a Dios en oración el que habla en lenguas. Que le pida a Dios en oración poder interpretarlas. Para que pueda Él también edificar a la iglesia, dice. Así quisiera, dice el versículo 5 del capítulo 14, así quisiera que todos vosotros hablases en lenguas, pero más que profetices, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Y dice, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Aquí podemos ver que el que habla en lenguas tiene que pedirle a Dios que le dé el don de la interpretación, porque si no, la lengua no sirve de nada. Bendito sea Dios. Vamos a leer otro versículo más en 1 de Corintios 14, 9 al 12. Dice, y si también, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas que hay en el mundo, bendito sea Dios. Aquí podemos ver que cuando se trata de lenguas, se habla de idiomas. Dice, y esto está en el 1 de Corintios 14, 10, dice, tanta clase de idiomas que hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Es decir, cada idioma tiene su propia forma de comunicar con las personas. Y cada idioma puede ser interpretado y traducido a otro idioma. Así que si alguien habla lenguas, tiene que hablar en otro idioma si es que existe la necesidad de hablarle a una persona que no entienda nuestro idioma. Bendito Dios, dice, tanta clase de idiomas que hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que me habla, y el que me habla será como extraño para mí. Así también vosotros, amada iglesia de Cristo, así también vosotros, pues que anheláis los dones espirituales, procurad también abundar en ellos para edificación de la iglesia. Bendito sea Dios, para edificación de la iglesia. Aquí podemos ver que el apóstol Pablo estaba dando un claro mensaje.
El apóstol Pablo estaba dando un claro mensaje a la iglesia, inspirado por el Espíritu Santo, y diciendo que cada lengua tiene su propio significado, comprensible, para edificar a la iglesia. No podemos dejarnos llevar por simples emociones. No podemos dejarnos llevar por simples sentimientos. Porque yo puedo estar orando y se me puede venir un sentimiento, una emoción, un deseo de hablar en lenguas y empezar a decir, qué sé yo, pape, pipo, pu, mame, mismo, muy, según yo estoy hablando en lenguas. Y esto, amados hermanos, es muy peligroso porque es muy contagioso. He podido ver a través de los años, a través de congregaciones que he visitado, que esto se pega. De repente comienza una hermana por allá o un hermano a decir Rabasaya Ribequenda, papi pipo puy, qué sabe yo, mame mi mumu. A los días usted comienza a escuchar que otro hermano va repitiendo el mismo patrón, va repitiendo la misma lengua que se escucha en el hermano. A los días usted comienza a notar que ya no son uno, no son dos, no son tres, sino que casi la congregación completa está hablando supuestamente lenguas. Hay que tener mucho cuidado, amados hermanos, porque esto es blasfemar contra el Espíritu Santo. Si yo me pongo a inventar supuestas lenguas, si yo me pongo a aprender lo que el hermano, lo que la hermana dice, voy a caer en el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque voy a estar fingiendo hablar algo que Dios no ha puesto en mi ser. Por eso es muy importante, amada iglesia de Cristo, que en estos últimos días abramos los ojos del entendimiento. Pongamos mucha atención, amada iglesia. No nos dejemos llevar por todo lo que se ve y por todo lo que se oye. Vayámonos a la palabra de Dios. Practiquemos lo que dice la palabra de Dios y seamos hacedores de ella. Porque la palabra de Dios nunca nos va a fallar. La palabra de Dios es infalible, totalmente infalible, lo que significa sin margen de error, sin ninguna falla. Así que si por alguna ocasión tenemos una duda, vayámonos en oración a pedirle al Señor que nos ilumine en la luz de su palabra. Y estudiemos las Sagradas Escrituras, amada iglesia. No solamente cuando nos congreguemos, no solamente cuando el pastor predica, no solamente cuando el líder está transmitiendo un mensaje, sino que cada uno de nosotros somos responsables de buscar el camino de la salvación. Bendito sea Dios. Y así dice aquí: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, porque, amados hermanos, todos alguna vez, o más de alguna vez, hemos anhelado tener un don espiritual. Bendito sea Dios. Pero yo he entendido a través de la palabra de Dios que los dones no son para todos. Que los dones espirituales no es para quien nos quiere, no es para quien nos pide, sino para quien Dios tiene misericordia, sino para quien a Dios le place darle los dones espirituales. Porque yo también he anhelado tener el don de lenguas, he anhelado el don de profecías, he anhelado el don de interpretación, y sigo orándole a Dios. Si Dios en su misericordia le place darme uno de esos dones, Él lo hará. Pero a lo mejor no lo ha hecho de darme uno de esos dones, porque a lo mejor Él sabe que me voy a inflar,
Él sabe que a lo mejor me voy a creer más espiritual que los demás. Entonces por eso es que aún no me lo ha dado. A lo mejor Dios está esperando que me prepare más para darme uno de esos dones. Porque yo sigo orándole a Dios y pidiéndole que me dé uno de esos dones. Y le pido a Dios que si algún día me da el don de lenguas, que junto con ello me dé el don de interpretación para poder interpretar lo que hablo y edificar a los que escuchen. Bendito sea el Rey de Reyes. A Él sea la honra, a Él sea la gloria y a Él sea todo el poder. Sea Jesús glorificado en todo lo que hagamos, amados hermanos. Vamos a leer otro versículo más. Otro par de versículos más. En 1 Corintios 14, 17 al 19. Gloria a Dios. Dice: porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. O sea, si yo hablo lenguas, doy gracias a Dios, pero los que están a mi alrededor no son edificados, porque no entienden lo que digo. Dice, el apóstol Pablo dice: doy gracias a Dios, que hablo en lenguas más que todos vosotros. El apóstol Pablo hablaba muchos idiomas. Cuando hablo de lenguas, aquí en este versículo estoy hablando de idiomas. No estoy hablando de repeticiones aprendidas. No estoy hablando de palabras inventadas, sino de un idioma que existe. Dice: gracias a Dios, que hablo en lengua más que todos vosotros, dice el apóstol Pablo. Pero en la iglesia, escuche bien, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Bendito sea el Rey. Aquí podemos ver que el apóstol Pablo, aún él, sabiendo hablar en otros idiomas, él prefería hablarle a las personas en el idioma que le podían entender. Es decir, si él estaba en China, él hablaba en chino. Si él estaba en Japón, él hablaba japonés. Si él estaba en Brasil, él hablaba portugués. O sea, hablar a las personas según el idioma que ellos hablen. Si estamos en Estados Unidos y entramos a una congregación donde hay muchas personas que hablan inglés y no hablan bien el español o no entienden mucho el español, gloria a Dios, si alguien habla inglés puede orar en inglés, orar en español, predicar en inglés, predicar en español, para que las personas que están ahí de ambos idiomas entiendan y comprendan la palabra de Dios. Eso es hablar en lenguas también, porque es hablar diferentes idiomas. Y aquí el apóstol Pablo dijo, pero en la iglesia, en el 14, 19, 1 Corintios 14, 19, dijo, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Tenemos que entender, amada iglesia, que cuando la Biblia nos habla de lenguas en estos versículos, no está hablando de palabras aprendidas, no está hablando de palabras repetidas. Aquí podemos ver que el apóstol Pablo hablaba muchas lenguas. Y cuando dice lenguas, él se refería a idiomas, amados hermanos, para enseñarle a los demás, para explicar la palabra de Dios, para dar testimonio de Cristo, para edificar a la iglesia. Él predicaba y enseñaba lo que el Espíritu Santo le revelaba, porque el apóstol Pablo no hablaba de su propia carne. Él no andaba en concupiscencias como muchos en estos días. Él no andaba con deseos de hacerse famoso, con deseos de ganar ganancias deshonestas, con deseos de impresionar a la gente, como muchos en estos días lo hacen. Únicamente ellos quieren
mostrar que hablan lenguas para ser admirados, mostrar que hablan lenguas para que los hermanos digan, este hermano sí está lleno del Espíritu Santo. Pero amados hermanos, no podemos practicar lo que otros practican. Tenemos que ser sabios a la luz de la palabra de Dios, no sabios en nuestros propios deseos, no sabios en nuestra propia opinión, sino a través de la palabra de Dios. Podemos ver las lenguas de Pentecostés también. Las lenguas de Pentecostés era necesario que sucedieran para dar a conocer lo que el profeta Joel había profetizado, y Jesús también lo profetizó. Para esto vamos a leer en Hechos 2, vamos a leer Hechos 2 y vamos a leer hasta el 15. Bendito sea el Rey. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo, santo eres tú, Señor. A ti sea la honra, la gloria, la alabanza, el poder y la majestad, poderoso Rey. Porque tú eres el único que se merece toda honra, toda gloria. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Creador. Bendito sea Dios, aleluya. Dice, aquí vamos a ver otra característica de las lenguas. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Unánimes juntos quiere decir todos juntos en un mismo sentir. Todos juntos alabando y glorificando el nombre del Señor. No estaban todos juntos cada quien pensando en su propio bien o en su propia conveniencia, sino todos juntos en el amor de Cristo, tratando de llevarse lo mejor posible espiritualmente, en un mismo sentir, glorificando y alabando al que vive y permanece para siempre. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Dice, escuche muy bien la palabra. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho esto, bendito Dios, dice, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confundidos porque cada uno les oían hablar en su propia lengua. Escuche muy bien lo que dice aquí. Cada uno escuchaba que los que estaban ahí congregados hablaban en su propia lengua, es decir, en su propio idioma. Vamos a seguir leyendo. Dice, estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? Es decir, ¿cómo es posible que estas personas estuvieran hablando en griego, en, árabe, siendo galileos? Esa era la sorpresa que ellos habían llevado y por lo cual estaban maravillados de lo que estaban mirando y escuchando. Entonces, pero esto era necesario que sucediera, porque Jesús les dijo, id por todo el mundo a los discípulos y predicad el evangelio. Id por todo el mundo y haced discípulos. Entonces, ¿cómo iba a ir Pedro a predicar a Inglaterra si no hablaba inglés? ¿Cómo iba a ir Pablo a predicar a Alemania si no hablaba alemán? ¿Cómo iba a ir, los de demás apóstoles a predicar a China si no hablaba chino?
Era necesario que ellos obtuvieran estos dones de lenguas, estos dones de hablar otros idiomas. Vamos a seguir leyendo y dice: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Porque estas personas vivían allí, pero no habían nacido allí, sino que estaban viviendo allí donde estaban los apóstoles, en Galilea. Bendito sea Dios. Dice, en la que hemos nacido, partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia y en Frigia y Panfilia y Egipto y en las regiones de África, más allá, dice África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretaneses, árabes, los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Es decir, ¿qué significa todo esto que estamos viendo? Que estos hablan todos los idiomas de los que estamos aquí reunidos. Es decir, como que aquí en Estados Unidos se hiciera una reunión grande de diferentes partes del mundo y comenzaran los cristianos a hablar en todos los idiomas de todas las personas que están ahí congregadas. Este día de Pentecostés, eso fue lo que sucedió. Ellos comenzaron a hablar en diferentes idiomas, cada uno según el Espíritu le daba. Cada uno según el Espíritu le iba dando. Así estaban ellos hablando en diferentes idiomas, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué significa esto? Pero los apóstoles y los discípulos que conocían de Jesús sabían que esta era una profecía que estaban esperando desde hace mucho tiempo, y se estaba cumpliendo en esos entonces. Era una profecía más que se seguía cumpliendo, que se estaba cumpliendo. Y era necesario que todo esto sucediera para poder ir a predicar a las demás naciones, poder ir por todo el mundo a predicar el Evangelio de Cristo. Pero hoy en día, amados hermanos, hoy casi a nivel mundial existen traductores, intérpretes. Es por eso que no existe la necesidad tanto así de hablar en otros idiomas, porque en todos los idiomas hoy se conoce de nuestro Señor Jesucristo. Mas otros burladores decían: están llenos de mosto. Esto quiere decir como están borrachos, están ebrios. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio, y oído mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Ahí el apóstol Pedro se puso en pie y dijo: ¿cómo se ponen ustedes a pensar que esto que está pasando es efecto de drogas, alcohol, o que estén locos? Esto es el Espíritu Santo de Dios que se ha derramado en ellos, y cumpliéndose la promesa y la profecía que estaban escritas en las Sagradas Escrituras. Bendito sea el Rey de Reyes. Ese día se hablaron idiomas, amados hermanos. Ese día no se hablaron palabras sin significado, o babuceos, o ni palabras aprendidas,
Aquí podemos ver en la Biblia, podemos comprobar que cuando se habla de lenguas se refiere a idiomas. Para comprobar esto vamos a ir a Génesis 11, 1. Y después, para comprobar que cuando se habla de lenguas se está hablando de idiomas. No se habla de babuceos, no se habla de sino que son idiomas. Son idiomas comprensibles. Son idiomas que se pueden traducir a otro idioma. No se trata de palabras aprendidas. No se trata de oraciones aprendidas de otras personas, sino que se trata de idiomas. Cuando la palabra de Dios habla de lenguas, vamos a leer en Génesis 11:1, dice: tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. En ese entonces, aquí había un solo idioma y hablaban las mismas palabras todos. Más adelante en Génesis 11:6 al 7 dice: y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, o sea, tienen un solo idioma, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de los que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Aquí podemos ver que antes de que esto pasara, cuando comenzaron a construir la torre de Babel, todos hablaban un solo idioma, pero Dios hizo varios idiomas y confundió las lenguas de las personas para que dejaran de hacer lo que estaban haciendo, porque no era algo agradable delante de la presencia de Dios. Solo los traje aquí únicamente para que veamos, cuando se dice lenguas, se trata de idiomas, no de babuceos, no de repeticiones, no de cosas que otros hablan y repetirlas, no de hacer cosas como un bebé que hacen brrr. No, amados hermanos, no podemos jugar a que hablamos en lenguas fingiendo algo que no es real. Aquí está la prueba, amados hermanos, que las lenguas son idiomas. Vamos a leer otro versículo más en Marcos 16, 17 al 18. Bendito sea Dios. Marcos 16, 17 al 18. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Rey. Poderoso es Dios. Gloria a Dios. Dice, Marcos 16, 17 al 18 dice: y estas señales seguían a los que creen. Bendito Dios. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí podemos ver que también se está hablando de que la profecía estaba para los cristianos que iban a hablar en nuevas lenguas. Y como hemos visto que sí, la profecía se cumplió, tal y como lo leímos en el libro de Hechos, la profecía se cumplió. Y aquí podemos ver que la profecía se cumplió en toda su plenitud, porque los apóstoles hablaron lenguas, sanaban enfermos, echaban fuera demonios, y no les pasaba nada malo cuando comían cosas contaminadas, porque la profecía se cumplió en ellos. Pero hoy en día, amados hermanos,
Vemos cuántas personas hablan supuestas lenguas aprendidas, supuestas lenguas fingidas, pero no tienen el Espíritu Santo de Dios para hacer sanidad, para echar fuera demonios, sino que muchas veces, amados hermanos, estas personas, cuando usted las analiza a la luz de la palabra, son personas abominables, iracundas, personas que no tienen el Espíritu Santo de Dios, personas que fingen tener el Espíritu Santo, pero en sus hechos, en su testimonio, dan a conocer lo contrario, dan a conocer que no tienen nada del Espíritu Santo. Los apóstoles hacían todas estas cosas y muchos milagros más, amados hermanos, pero hoy en día podemos ver que la gente es pura apariencia, solo andan fingiendo algo que no es cierto. Con sus hechos y su testimonio dan a conocer algo diferente a lo que es el Espíritu Santo en un verdadero cristiano. Sé, amados hermanos, que muchos se van a molestar con este mensaje que estoy transmitiendo. Pero sé que habrán unos pocos, amados hermanos, que estarán de acuerdo con lo que está escrito en la palabra de Dios. Habrán unos pocos que estarán de acuerdo y analizarán estos versículos y verán que la palabra de Dios no falla, que la palabra de Dios no miente, que la palabra de Dios no es confusión para aquel que busca entenderla. Pero muchas veces nos pasa lo que le pasó al joven rico que vino a Jesús diciéndole: Maestro bueno, ¿qué necesito para heredar la vida eterna? Muchas veces pasa esto. El rico esperaba escuchar que Jesús le dijera: tú, como has cumplido todos los mandamientos, vas a alcanzar salvación. Pero al escuchar que le dijo: una cosa te hace falta. Y en muchas ocasiones, amados hermanos, a muchos cristianos nos falta eso. Una cosa nos hace falta para poder seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo, tal y como la palabra de Dios nos enseña. A muchos nos falta una cosa por cumplir, una cosa para ser verdaderos cristianos. Bendito sea Dios. Pero que Dios nos ayude, amados hermanos, y a nosotros los verdaderos cristianos que buscamos y profundizamos en la palabra de Dios y ponemos por obra la palabra de Dios y tratamos de cumplirla. Oremos, amados hermanos, por aquellas personas que a veces están confundidos por ignorancia, que a veces están confundidos porque los líderes los confunden. Porque muchas veces he visto, amados hermanos, personas pararse en el altar diciendo: aquí todos tenemos que hablar lenguas, aquí todos tenemos que tener el Espíritu Santo, que el que no hable lenguas no tiene Espíritu Santo, que el que no dance no tiene Espíritu Santo. La palabra de Dios me enseña, amados hermanos, que los dones espirituales no son para todos, y que los dones espirituales, amados hermanos, no son garantía de salvación, y que el Espíritu Santo lo tenemos todos aquellos que tenemos lo que dice, que el Espíritu Santo es gozo, paz, mansedumbre, templanza. Bendito sea Dios. Ese es el Espíritu Santo. No solamente brincar, no solamente supuestamente danzar y hablar en lenguas. Porque muchos líderes en estos tiempos se paran en el altar y le dicen a la iglesia y le dicen a la congregación: todo aquel que no dance no tiene Espíritu Santo. Todo aquel que no hable no tiene Espíritu Santo. Todo aquel que no hable lenguas no tiene Espíritu Santo. Y el que no tiene Espíritu Santo no será salvo. Están tratando de confundir a la iglesia de Cristo. Están tratando de engañar a la iglesia. Y por esa causa muchas personas, amados hermanos, para que no les sigan diciendo que no hablan lenguas, comienzan a hablar lenguas aprendidas. Comienzan a repetir lenguas de otros hermanos. Comienzan a aprenderse lenguas. Amados hermanos, hasta CDs hay ahora en día para aprender lenguas. Hasta CDs hay. A donde la palabra de Dios no me enseña que yo tengo que aprender a través de un disco, a través de repetir lo que otro hermano dice. Las lenguas son idiomas entendibles a la luz de la palabra de Dios. También hay lenguas angelicales porque la palabra de Dios nos lo dice. Pero es necesario
que alguien las interprete. Es necesario poder interpretarlas. Es necesario entender y explicarle al pueblo de Dios lo que se está hablando para que todos recibamos edificación. Vamos a leer otro versículo más. En el mismo libro de Primera de Corintios 14, 27. Y eso lo vamos a leer hasta el 33. Bendito sea Dios, dice 14, 27, 33, dice: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. Tiene que haber un orden. Y por turno, y uno interprete. Escuche bien, amado hermano, lo que dice. Uno interprete. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. Y por turno y uno interprete. Es que tiene que haber un orden. No se puede poner toda la congregación completa a hablar en lenguas. Porque esto, amados hermanos, que la palabra de Dios nos dice a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. Y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Hable para sí mismo y para Dios. Escuche bien este otro versículo. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Si alguno les fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Aquí podemos ver que tiene que haber un orden. No se puede formar un desorden dentro de la congregación, brincando por acá, lengua por allá, y babuceo por acá y palabras aprendidas por otro lado. No podemos hacer eso, porque Dios es un Dios de orden, un Dios de respeto, un Dios de reverencia. Porque por culpa de estos desórdenes que se forman dentro de las congregaciones, amados hermanos, la palabra de Dios, los cristianos, damos mucho que hablar a los hermanos incrédulos, a los hermanos que no conocen de estos misterios. Porque a veces nosotros como cristianos vemos cosas que no son correctas, vemos cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios, pero nos callamos y no decimos nada por no entrar en contienda con nadie, por no entrar en controversia con nadie. Nos callamos y no decimos nada. Pero el mundano no hace eso. El mundano lo que hace es salir hablando mal de las personas, diciendo: esta persona habla lenguas y es un gran mentiroso, habla lenguas y anda enamorando a la hermana del fulano, habla lenguas y allá anda buscando hacer pleito con los demás, habla lenguas y es un hipócrita, habla lenguas y no tiene amor. Entonces, por esa causa, porque muchas personas no hablan lenguas genuinas, verdaderas, espirituales, sino que hablan lenguas aprendidas, sino que hablan lenguas fingidas. Bendito sea Dios, dice: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen, o sea, los demás analicen si la profecía que se está dando es de acuerdo a la palabra de Dios, si la profecía que se está hablando es conforme a la palabra de Dios.
analizar. Dice, juzguen. Pero ¿qué dice la gente hoy en día cuando alguien le dice, hermano, no sé, lo que usted profetizó me parece que no está correcto, me parece que no va de acuerdo a la palabra de Dios? Dice, hermano, no juzgue. Está blasfemando contra el Espíritu Santo. Y con eso quieren callarlo a uno. Y con eso lo quieren callar. Pero bendito sea Dios que ha dejado su bendita palabra, para que podamos nosotros aprender, enseñar, exhortar. Bendito sea el Rey de Reyes. Como cristianos nos tenemos que respetar este mensaje, amados hermanos, que el apóstol Pablo dio a la iglesia de Cristo, dio a la iglesia de Corintios. Y esto aplica para todas las iglesias, no solo para la iglesia de Corintios. Si no respetamos este mensaje que el apóstol Pablo dio, amados hermanos, no somos verdaderamente cristianos, porque él lo dio inspirado por el Espíritu Santo. Tiene que haber un orden, sí o sí, tiene que haber un orden en la iglesia de Cristo. Si estamos orando, si estamos cantando, y un hermano comienza a profetizar, amados hermanos, toda la iglesia tendría que callar y escuchar la profecía que se está dando y analizar la profecía que se está dando, si es conforme a la palabra de Dios o no lo es. Tendríamos que analizar si es de Dios o no es de Dios. Pero hoy en día he escuchado que ciertos hermanos dicen, dice el Señor y esto, dice el Señor y lo otro, y toda la iglesia acá, alabaré, y otros orando, otros cantando, amados hermanos, y no ponen atención, no calla la iglesia para escuchar la supuesta profecía, porque no podemos dejarnos llevar por todo lo que se dice ser profecía. Porque la mejor profecía que no nos va a fallar nunca está a través de esta bendita palabra de Dios. Está a través de esta bendita palabra que no nos miente. Amados hermanos, si yo quisiera profetizar ahorita, yo pudiera ponerme a decirles, amados hermanos, el Señor me habló y dice que vendrán cosas peores, y dice que este mundo está a punto de llegar a su final, y dice que este mundo está a punto de estallar en guerra, y dice que este mundo está a punto de llegar a una crisis mundial. Amados hermanos, eso está escrito en la palabra de Dios. Escrito está en la palabra de Dios que las cosas no van a mejorar, que las cosas van para peor. Escrito está en su bendita palabra. ¿Cómo yo me voy a poner a decir que estoy profetizando y usando la misma palabra de Dios para decir que Dios me habló a mí personalmente, audiblemente, que Dios me reveló en sueños y me dijo, a donde Dios no me ha dicho nada, sino que me dice a través de su palabra? No podemos hacer eso, amada iglesia de Cristo, en el amor de Dios. Por amor a Dios no hagamos eso. Prediquemos la palabra de Dios tal y como está escrita, sin quitarle ni ponerle, amada iglesia. Bendito sea el Rey de Reyes que nos ha dado el entendimiento a través de su palabra. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, que a través de su palabra nos enseña cómo conducirnos en esta vida. Vamos a leer otro versículo más. En 1 Corintios 14, 37 al 40. Dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca, bendito sea Dios. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Escuche muy bien, amada iglesia, lo que dice al final de este mensaje el apóstol Pablo, inspirado por el Santo Espíritu de Dios. Dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore, pero tendrá su recompensa por ignorar la palabra de Dios. Mas el que ignora, siga ignorando. Mas el que quiere ser rebelde, siga siendo rebelde.
Pero el que es sabio y entendido va a tomar esta palabra en su corazón y la va a agarrar y va a decir, esta es palabra de Dios. No lo que yo estoy hablando, sino los versículos que le estoy leyendo, amada iglesia. Si alguno se cree profeta o espiritual, y está en 1 Corintios 14, 37. Y lea todo el capítulo completo. No se vaya solo con un solo versículo, amada iglesia. Leamos el capítulo completo para poder entender la palabra de Dios. Para no hacer doctrina de un solo versículo. Dice, si alguno se cree espiritual, profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos. Son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar. Procuremos profetizar la palabra de Dios. Y no impidáis el hablar en lenguas. No podemos impedir el hablar en lenguas tampoco. Y no estamos en contra de las lenguas. No lo podemos impedir, amada iglesia. Pero es necesario que el que habla en lengua pida el don de interpretación para poder edificar a la iglesia de Cristo. Dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Pero hágase todo decentemente y con orden, como dice en el 27. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete, dice. Y dice el versículo 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Bendito sea Dios. Este ha sido mi corto mensaje, amados hermanos, esperando que sea de bendición para cada uno de los que lo han escuchado, amados hermanos. Yo no hice este mensaje con la intención de ofender a nadie, ni con la intención de entrar en controversia con ninguna persona, amados hermanos. Únicamente con dar a conocer a la luz de la palabra lo que son el don de lenguas a la luz de la palabra de Dios. Bendito sea Dios, que Dios me los bendiga, amados hermanos, y estaremos transmitiendo otro mensaje más. Hasta la próxima, si Dios lo permite, amada iglesia, que me escucha, que me ve, oren por mí, les pido sus oraciones por mí, por mi vida, para que sea el Señor iluminándonos cada día y que podamos ser un canal de bendición para todos los que buscan la verdad de nuestro Creador. Bendito sea Dios. Que el Señor me los bendiga. Les saluda su hermano y amigo en Cristo Jesús, Nolesby Gutiérrez, y hasta la próxima, si Dios lo permite. Que Dios me los bendiga.